Mil mensajes, mil mensajes. Hoy estamos con el número 446 y en este número encontramos un contenido importante, como todos y cada uno, y ojalá que usted lo considere así. El de hoy nos habla de la necesidad de la presencia de los otros en nuestra vida. Es decir, cómo hacemos nosotros, cómo hacemos cada uno de ese yo, cómo lo volvemos un nosotros. ¿Qué significa ese proceso? ¿Qué hay que dar? ¿Qué hay que saber recibir? ¿Cuál es el secreto para que un nosotros sea muy sólido? Y ese nosotros puede ser desde nosotros, tú conmigo, hasta una familia completa, hasta el establecimiento de cualquier otro grupo humano, en donde vamos a estar integrados. Yo prefiero integrados que unidos, y esto lo hemos dicho varias veces, porque realmente es interesante hacer la suma, hacer la sinergia de todas y cada una de las personalidades nuestras para constituir un todo integrado en donde en lugar de mezclar a todo el mundo para que sean un solo grupo, hacer un grupo que constituya y se constituya en la riqueza de todas y cada una de las personalidades, haciendo sinergia realmente de todos los contenidos que se tienen y de todos los contenidos que se hacen. Cuando nosotros empezamos entonces a valorar esa importancia del otro en nuestra propia vida, aparece un concepto que ya inclusive le dedicamos un mensaje que se llama la otredad. Pero cuando nosotros, a partir de la otredad, empezamos a crear grupos, entonces vamos a hacer realmente la instalación de lo que se llama un proceso de integración, en donde en cualquier, y esto es una opinión personal que aspiro que muchos compartan, y quienes no compartan nos expliquen por qué, pero para nosotros esa integración es valiosa por el enriquecimiento que se produce cuando un grupo está formado por personalidades diferentes. Es decir, es igual que cuando un grupo está formado de trabajo, está formado por profesionales de diferentes profesiones. Entonces, por ejemplo, en un equipo de salud está el bioanalista, está el médico, está la enfermera o el profesional de la enfermería, están toda una serie el nutricionista, toda una serie de profesionales que cada uno va a aportar con su presencia y su capacidad de integración de esos yo en un sólido nosotros, algo que va a generar una gran fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando ese grupo se conforme con diferentes profesionales, entonces vemos que hay toda una potencia, toda una fuerza que va a transformarse en poder. ¿Por qué? Porque este individuo que logra integrarse en un nosotros muy sólido va a generar tal presencia que muy probablemente eso se va a transmitir y se va a transformar en un gran poder, en una gran necesidad, en una gran capacidad para hacer lo que se quiere y no hacer lo que no se quiere. Y además de capacidad para influir en los otros con pensamientos, con palabras, con obras, con valores, con conductas, con pericias que van a ser realmente muy importantes. Hay un momento en la vida de todos y cada uno de nosotros cuando nos preguntamos si solos realmente somos una fuerza y somos un poder. Y muchas veces en nuestras vidas nos damos cuenta que nuestra fuerza y nuestro poder, que nuestra capacidad se va a potenciar estando al lado de otra personalidad, estando en un grupo, conformando un grupo y entonces conformando esa hermosa palabra que ya deja de ser un yo y se transforma en un sólido nosotros. Esta es una reflexión que me gusta hacer. ¿Por qué? Porque cuando entendemos esto y más allá de entenderlo, lo comprendemos y lo actuamos y lo hacemos y lo proponemos como un esquema de vida, realmente entonces empezamos a tener
otros resultados. ¿Por qué? Porque entonces, al haber esa sinergia de presencia, esa complementación y suplementación de características positivas, en donde inclusive el nosotros puede neutralizar eventos o elementos negativos de alguno de sus miembros y entonces transformar y hacer realmente una labor mucho mayor, una labor de potenciación de todos los recursos, de todas las capacidades que se pueden obtener de un grupo. Y esto entonces viene, nosotros lo hablamos como el célebre 11, en la que la pareja, que es integración, se transforma en un 1 más un 1, no en un 2, sino se va a transformar en un 11. Entonces imagínense un grupo conformado por N cantidad de personas, de personalidades que van hacia un mismo objetivo o comparten un mismo hacer o están en un mismo sitio o se parecen en algunos rasgos de identidad, pero imagínense los potenciados, entonces ya no será un 1, sino un 11 si es una pareja, un 111, un 1111 hasta 1.111.011. Y cuando nosotros llegamos a esto, entonces vemos la potencialización realmente que podemos hacer de todos y cada una de nuestras capacidades. Y que también, y esto es importante recalcarlo, nos sirva con una visión muy positiva a neutralizar las partes negativas que pueden darse en cada una de las personas, pero que a lo mejor al integrarse en un nosotros, en los otros pueden inclusive hacer menos importante ese defecto o trabajar sobre ese defecto, porque a lo mejor tienen más conocimiento que el que tiene la propia persona para hacer, para superar y hacer que ese defecto inclusive se vuelva una fortaleza, y esto es realmente interesante e importante. Este es el número 446 y habla entonces de la necesidad que tenemos todos los seres humanos, que somos seres gregarios, somos seres sociales, para integrarnos en un nosotros, en grupos, en identidades, por cualquier característica, y saber que con esto se van a potenciar nuestras fuerzas y vamos a tener inclusive un poder superior, un poder mucho mayor que la simple suma de las partes. Va a ser un poder realmente interesante de evaluar por la superación que se pueden hacer de manera ya de incremento, no de 1 más 1 más 1 más 1, sino ese 1 que se convierte en 11, 111, 1111, 11.111, etcétera, etcétera. Cuando nos damos cuenta de esto, entonces empezamos a comprender la importancia de un equipo de dos, como puede ser una pareja para formar una familia, o un grupo realmente de muchas personas integradas con un mismo objetivo, integradas con una misma realidad, en la que tienen que tener, para poder seguir adelante, el respeto a sus propias capacidades, conocimiento por supuesto de ellas, y debilidades, y el respeto también a las características del otro, de la otra parte, en cuanto a sus fortalezas y a sus debilidades. Cuando entonces ese yo egoísta se transforma en un yo ciudadano, ese yo que me importa mi yo, pero me importa tu yo, y más allá, podemos hacer grupos integrándonos con otros a través de algunos mecanismos específicos, entonces vemos qué importante es el nosotros. Yo lo dejo con este cuadro hermosísimo de Juan Carlos Díaz Méndez, es un pintor venezolano, un pintor merideño de la ciudad de Tovar, y que realmente en esta serie, que nos gusta muchísimo, está la bicicleta como un protagonista interesante e importante. Este cuadro y muchos otros cuadros de Juan Carlos Díaz Méndez y de otros artistas, usted lo puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la urbanización La Florida, muy caraqueña urbanización, en la avenida Los Mangos, esa que sube hacia la Cota Mil y a esa hermosa montaña, el Ávila. Y entonces usted puede en esta galería
en la segunda transversal cruce con la Avenida Los Mangos, ver toda esta serie de obras de arte de diferentes artistas venezolanos. La va a pasar muy bien. Y entonces le pedimos que pida y reflexione sobre cómo su yo se integra hasta formar un sólido nosotros. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.